Buenos días y bienvenidos a otra historia mágica de la doctora Ana de mi libro Relatos mágicos de una alquimista moderna. Esta historia se llama El poder mágico de Mina. Si observas la naturaleza aprenderás valiosas lecciones de vida. Y cuando observas las pequeñas cosas de tu vida diaria con presencia de ánimo, también puedes encontrar joyas de comprensión que te pueden ayudar a avanzar en la vida con gracia y con felicidad. Hace 2 días, en un hermoso día soleado de invierno, uno de esos en los que el cielo azul te da ganas de respirar profundamente el aire limpio y crujiente de la mañana, estaba sentada en mi balcón contemplando la montaña de Mesa, Table Mountain, aquí en Ciudad del Cabo. Mientras observaba la ciudad en su día, de repente una bandada de minas pasó volando sobre mi cabeza. Como vivo en un apartamento muy alto, cuando los pájaros pasan volando es impresionante. Sientes el vértigo de la libertad de estar suspendido tan alto en el aire. Los minas son de las familias de los córvidos, son esos pájaros negros con las alitas rojas. Hablan mucho y muy alto. Los minas y yo hemos tenido una gran larga relación. Comenzó en el 2012 cuando tuve una sesión de sanación de kinesiología. Y en esa sesión se desalojó, en palabras del practicante, una enorme sustancia parecida al alquitrán de mi plexo solar. Y se vinculó a eventos familiares cuando yo era niña. Y el practicante dijo, tengo que dejar de correr energía porque creo que va a ser demasiado. Porque en el mundo energético siempre hay un punto de equilibrio. Y nos detuvimos en ese momento, oímos un ganso graznar 3 veces. Pareció justo pasar volando en ese momento. Conociendo el universo como lo conozco, supe que era un mensaje. La terapeuta dijo, vamos a mirar en mis tarjetas de tótems, vamos a mirar el ganso. Y el mensaje que venía con el ganso era, has lidiado a tu gigante interior. Quizás aquel desalojamiento de aquel alquitrán fue un bloqueo de plexo solar de ego, que es donde vive, para dar paso a empezar a abrir el corazón, el chakra del corazón, empezar a ver la vida desde otra frecuencia. Esa misma semana recuerdo que estaba dando una sesión de oratoria en mi oficina en casa, estaba enseñando a un señor y no sé qué me hizo levantarme para ir a la ventana. Toda esta habitación son ventanas, todas las paredes son ventanas casi. Y miré hacia abajo al árbol del vecino, que es bastante grande, y había docenas de minas. Nunca he visto tantas congregadas en un árbol. Y estaba absolutamente lleno de ellos. Es como decir, nos has ignorado mucho tiempo, pero hoy ya no vas a poder hacerlo. En ese momento empezaron a salir del árbol, empezaron a volar en círculos más y más altos, más y más grandes, y empezaron en línea directa a pasar por mi ventana. Arriba hay una terraza en el penthouse, y pasaban y se ponían arriba, pero pasaban tan cerca de mí. Y yo pensé, gracias a Dios que tengo este cristal, porque es que si no me van a dar. Y decía yo, ¿pero por qué pasan delante de mí? Se me cortó la respiración. Era una energía tan furiosa y tan rápida. Min está vinculado a los idiomas y a las comunicaciones. Como sabéis, tengo 2 caminos paralelos en los que trabajo. Uno es Stargate, Instituto de Integración de la Conciencia, que es comunicación del alma, expresión. Y el otro es Polyglot Path, que es traducción entre idiomas, hablar idiomas, decodificar idiomas. Pero es todo. Idiomas, comunicación, y yo considero la espiritualidad como un idioma, una frecuencia. Lo que me encanta de los idiomas y del lenguaje de la energía espiritual o vibratoria es decodificar y recodificar unidades en cadenas o oraciones significativas. Es la traductora en mí. Recibir la información, romperla en unidades simples, volverlas a unir a tu manera para expresar algo de otra forma que sé que la gente la puede recibir y comprender. Porque a veces como lo recibes es como leer un libro de filosofía griega. ¿Cuánto puedes entender? ¿Un 5%? Pues depende de la persona. Pero las grandes masas no, y yo tampoco incluida. Pero el guía o maestro que hay en mí está llamado a enseñárselo a la gente para que otros puedan dar sentido a las corrientes universales que están teniendo lugar en este momento, en un momento dado. Lo llamo espiritualidad práctica. Ya sabéis que un libro ya lo he traducido al español y tenéis vídeos en YouTube
Os pongo aquí unos detalles. Y en los 4 próximos meses voy a traducir Espiritualidad Práctica 2, que ya es más avanzado, conceptos más avanzados espirituales, pero el que era básico era el más importante, el primero, porque es donde la gente necesita anclar los cimientos. Entonces, estos 2 libros tienen diferentes niveles sucesivos de dificultad, y es que yo todo lo hago como la educadora, como una profesora, en orden, con concierto, construyendo los programas en orden de dificultad, porque es que la gente no puede llegar ahí sin haber pasado por el principio, es natural. Y además a mí me gusta que todo quede claro y que la gente haga sus preguntas, porque yo no puedo enseñar a nadie si ellos no están integrando. Entonces es el mundo de la educación, de la comunicación y de hacerlo con compasión, con el corazón abierto. Es decir, yo no tengo prisa en que nadie aprenda, porque yo sé que cada uno tiene su camino. Hay muchos profesores que tienen prisa en que los demás aprendan. ¿Por qué? Porque ellos se proyectan en el éxito de sus alumnos. Sin embargo, yo dejando a la gente en paz, que sigan su propósito, normalmente ellos se enseñan a sí mismos, yo superviso un poco y siempre salen con buenas notas o aprenden bien. O sea que básicamente es contraproducente querer obligar a la gente a aprender más rápido de lo que pueden. Ahora, en cuestión de aprender, el MINA también te dice que debes aprender siempre algo nuevo, continuar mejorando y desarrollándote, ya que la vida es un camino de aprendizaje continuo. El principal principio universal es que todo está siempre en perpetuo movimiento y que el cambio es inevitable. Por eso cuando nos establecemos en una zona de confort pensando que es seguro, simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos y ese es el lugar comienzo de la muerte. No es un medio feliz, no es un lugar de armonía, no es una felicidad permanente como queremos pensar, porque cuando nos conformamos con lo que ya tenemos y dejamos de crecer, solo dejamos de expandirnos y al dejar de expandirnos empezamos a implosionarnos, es decir, empezar a ir hacia adentro. Es decir, como una uva pasa que se va secando, nos vamos haciendo más pequeños. O sea que no hay que quedarse igual. ¿Creces o te reduces? No me refiero a los momentos de la vida en los que llegamos a una meseta, en la cual podemos integrar lecciones o experiencias anteriores. Es como bajarse del tren de la vida en una estación esperando el siguiente tren y en ese momento pues estás en tus pensamientos. Son espacios necesarios, como por ejemplo las vacaciones escolares. La información se tiene que asentar y tiene que descender a los correspondientes centros receptivos o chakras. Luego viene una liberación de patrones anteriores, que es decir, como si tuvieras una maleta, antes de meter más en la maleta hay que dejar sacar algo, si no, no te va a caber todo. Y normalmente cuando dejamos pasar patrones anteriores hay un duelo, una tristeza, un enfado, o sea, hay emociones que se relajan también, acompañan al dejar ir. Es una etapa de incertidumbre sobre qué hacer a continuación. Y finalmente, el avance de la crisálida, a medida que desarrollamos las alas más anchas, podemos volar un poquito más alto. Y este es el proceso cíclico de crecimiento y necesitamos que estos tiempos se detengan y tengan en cuenta lo que ha ocurrido para poder integrar el crecimiento anterior antes de pasar al siguiente. Son tiempos de reposo necesarios. Lo que estoy diciendo es cuando el tiempo de reposo se convierte en permanente. Empezamos a morir en vida. Yo lo sé porque tengo un arquetipo de estudiante eterno, muy fuerte. Siempre estaba encerrada en mi patrón. No soy suficientemente buena para salir a enseñar lo que ya sé. No sé suficiente. Pero ahora recordé que el cambio que acababa de experimentar había sido maravilloso y era un paso más en el camino hacia el empoderamiento. Y esa sesión de sanación fue, como siempre, el punto que te dice, se abre la barrera. Así que ese día, mientras estaba en mi balcón, viendo a la bandada de minas volar en perfecta sincronía, pude sentir la facilidad y el fluir, la belleza sin esfuerzo y la simplicidad de su vuelo, una habilidad que está en su ADN y no requiere miles de horas de entrenamiento, simplemente es elegante e impresionante, notable de ver.
Y en ese momento mi corazón dio un vuelco, todo mi ser tuvo una sensación de cambio, similar al vértigo. Recordé que a lo largo de los años que he estado enseñando en la escuela donde trabajaba a tiempo parcial, los minas me volaban regularmente sobre mi automóvil en diferentes patrones específicos para transmitir significados o mensajes específicos. Siempre que iba a la escuela por la mañana, invariablemente me pasaban. Normalmente era uno o dos, normalmente van en parejas. A veces de izquierda a derecha, que es de lo físico a lo espiritual, y a veces de derecha a izquierda, que es que algo se va a manifestar físicamente, algo ya está listo. Y luego invariablemente también iba a la escuela y algo pasaba, como si siguiera el seguimiento de la advertencia o del mensaje. Había un tiro y afloja con un estudiante difícil, tenía un día con éxito, hacía un gran avance, algo pasaba, memorable, significativo. Y empecé a unir los mensajes de los minas con las actividades del día. Entonces, según pasaba por Camps Bay o House Bay, que son ciudades de costa, se ve el mar según vas caminando y son montañas y luego liso, vas pasando paralelamente al mar, pero en las montañas me solían pasar estos minas. En The Table Mountain hay mucha vegetación. Y entonces comencé a prepararme por las mañanas para los eventos del día, tratando de descifrar los mensajes, y así definitivamente me empecé a considerar advertida, guiada y protegida. Y estos eran mensajes únicos, pero los mensajes en bandada o en grupo, que no son tan regulares, parecían tener lugar en momentos de mi vida en los que atravesaba un gran cambio consciente, una transformación energética, una sanación, una liberación. Antes trabajaba mucho con cuervos y urracas, sobre todo en Inglaterra, a los 17 años, cuando empecé. Me llamaban siempre la atención, me estaban siempre graznando. Luego pasé a Raven. Raven es como un cuervo grande, no sé cómo se traduce al español. Me lo traduce en Google como cuervo, pero es más grande. Y normalmente es un tótem que tiene que ver con el trabajo de tu sombra, trayendo partes de tus patrones limitantes ocultos a la conciencia. Y todos estos pájaros tienen que ver mucho con el void, que es el punto silencioso negro del vacío universal interestelar en el que caemos cuando hacemos transiciones de conciencia, como por ejemplo las teclas del piano, de octava a octava, ahí hay un cambio, un salto, pues ese salto normalmente lo sentimos como un vacío, como este vértigo. Luego también trabajé mucho con Grackle, no tanto aquí en Sudáfrica, pero también de la familia de los córvidos. Pero todos tienen sentimiento de magia, todos son mensajeros de conciencia. Y mientras escribo este artículo, de hecho, un mina se me pone aquí en la ventana, que parece increíble, en esta esquina, y se ponen los domingos, abro la ventana, no entran, pero está ahí, y me empiezan a chirpear, y viene Chaso, mi hija, y dice, wow, este pájaro tiene mucho que decir. Y yo me quedo callada y sonrío porque sé lo que están haciendo. Me están diciendo, enfoca en tu comunicación, sigue adelante. Cuando estos pájaros se posaron y desaparecieron de mi vista, cambié mi enfoque y recordé lo diferente que había sido mi vida antes de esta época de sanación. Uno de mis patrones infantiles más arraigados y apasionantes siempre ha sido trabajar duro para todo lo que quiero conseguir. No importa cuánto tiempo me lleve, si lo quiero, debo trabajar duro. No había excusas, ni en la universidad, ni en el instituto. Cuando todos los demás salían los viernes, por ejemplo, a pasárselo bien, yo no me daba permiso y me quedaba en casa estudiando. Tenía que sacar siempre buenas notas. Me llevó sangre, sudor y lágrimas. Y mi pregunta fue, si tuviera suficiente fe en la perfección del universo, si supiera que todos tenemos un papel que desempeñar, que debemos disfrutar del viaje a medida que aprendemos, compartir nuestros dones con los demás y recibir los dones de los demás. ¿Por qué no podía yo también volar elegantemente, sin esfuerzo y magníficamente como esa bandada de pájaros? Ese día estaba buscando en el internet y vi un vídeo gratuito de una terapia de transformación rápida de Marisa Peer y me senté 20 minutos y hice la meditación. Y la voz me envió de regreso a cuando tenía 11 años.
Estaba en un colegio de monjas, Colegio de las Hermanas del Amor Misericordioso de Sestao. Suspendí un examen de historia con un 4,5. A mi padre no le gustó y me castigó una semana haciendo deberes sin salir a jugar, como hacíamos entonces cuando éramos niños. Y el objetivo de este artículo no es culpar a mi padre, porque esta generación española que pasó por la cruel guerra civil española y la posguerra, con el dictador Franco, no conocía nada mejor, educaron a sus hijos de la única forma que sabían. Trabaja duro, centrado en la supervivencia. Entonces, al final del vídeo, la voz de Marisa te pide que regreses a la realidad y tienes que decir algo en voz alta. Y claro, rompí a llorar porque eso siempre es una relajación del patrón anterior, una rotura de un patrón que es ya más pequeño de lo que tu conciencia es capaz, como por ejemplo cuando la flor sale del capullo y dices, ¿y por qué ahora? Porque está lista. Y mi pecho temblaba, que es lo que sucede cuando libero un bloqueo, un patrón de energía profundamente arraigado, y mi frase fue, no lo voy a hacer porque no quiero. Y de repente sentí como que algo cambió. La liberación del patrón de lucha y trabajo duro que dice que tienes que sufrir para lograr cualquier cosa en tu vida. Me di cuenta de que no es verdad. El sufrimiento es opcional. Hice un dibujo en mi diario cuando escribí toda esta información y estaba en un pozo profundo, subiendo por la pared con uñas y dientes, yo sola, vertical, muy oscuro abajo, ya estaba casi arriba en la superficie, ya se volvía la luz más clara, ya salía. Desde entonces han pasado un par de semanas y me siento como un niño en un columpio, deslizándome en el aire. Cuando vas en el columpio y subes rápido y saltas en el aire y vuelves a caer en el asiento, una sensación de diversión ligera, con ese vértigo dentro del estómago, pero que te hace reír y es glorioso. De eso os acordáis todos. Siento como si me deslizara y flotara a través de mis días. Ya no hay lucha, solo un gran intenso sentimiento de alegría y gratitud. Ya no necesito esforzarme, ni quiero tampoco. Por primera vez en mi vida me he dado permiso para permitir que mi intuición me guíe hasta mi próxima actividad en el día. Me concentro en el momento, de momento a momento, día a día, semana a semana, para saborear todo lo que me viene, los sentimientos, las emociones, los recuerdos, los pensamientos. Los recibo y les doy la bienvenida. Los exprimo para obtener la mayor alegría y satisfacción que esté disponible para mí en ese momento. Y me niego a esforzarme para hacer las cosas por el bien de lograr algo. Me permito quedarme en el momento para expandirme dentro de él. Mi larga lista de cosas por hacer es ahora más corta y más definida. Ya no hay tareas que cumplir, sino ideas generales que ampliar. Me despierto y estoy inundada de ideas para artículos, libros. Y mientras disfruto de esta abundancia y fluidez, me visualizo contando a la gente historias de magia, como ahora. Siento y casi toco la energía en la habitación, donde los extraños se sientan conmigo, donde ya no son extraños. Sus corazones cambian hacia la esperanza de nuevas posibilidades para ellos mismos. Construyen una red de personas que se unen para crear algo más grande, en el que todos somos partes de esta red. Cuando las tareas son demasiado grandes, las escribo en una lista del universo y le delego al universo y le digo, yo no estoy preparada para hacer esto, es demasiado trabajo, simplemente no tengo la capacidad profesional para hacerlo, la capacidad técnica. Y luego le pido al universo que me traiga la ayuda, que yo esté lista para recibir en esa etapa, en ese momento. Y luego pasa otra cosa y espero que los susurros del universo me digan dónde enfocarme la próxima vez, a continuación. No puedo describir la sensación de graciosa facilidad y elegancia sin esfuerzo que siento en ese momento. Me siento cansada, me voy a dormir, me despierto. De repente la posibilidad tecnológica aparece. Me pongo a hacer una cosa que ayer no sabía y ahora, por ejemplo, en mis citas con vídeos y música es maravilloso. Son pequeñas historias cristalizadas en dibujo, en energía, en patrones, en ritmos. Y es solamente enfocado en la felicidad de la expresión. Bob Proctor dice en sus series de libertad, Freedom, la gente tiene muchos problemas para dejar ir su sufrimiento. Y yo no entendía lo que decía.
Me preguntaba, ¿qué querrá decir? ¿Y sabéis qué? Que ahora ya lo sé. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.